Está aquí con nosotros y nos da mucho gusto Julio Fontán. Él es creador de un sistema educativo para el desarrollo de habilidades autodidactas que se aplica en el Colegio Fundó y que él dirige precisamente en Colombia. Muchas gracias por estar aquí y platíquenos de qué se trata este nuevo sistema donde, por lo que leímos, se basa en promover la educación autodidacta. Sí, muy buenos días, Patricia y Omar. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. A ver, este proyecto es un proyecto que nació hace muchísimos años, empezó con mis padres en el año 57. Yo lo llevo dirigiendo hace como casi 30 años y es un proyecto que es muy distinto al sistema tradicional. O sea, parte de que la meta no es que los niños se adapten a un currículo, sino desarrollarle el potencial a cada uno de los niños. Entonces, para eso nos metemos en líos muy complejos, por ejemplo, que los niños son muy complejos, claro, que no todos los niños son iguales, que no todos podemos seguir el mismo camino, y eso lleva a colegios donde los niños toman todas las decisiones de su proceso. O sea, no están, por ejemplo, podemos tener colegios donde los niños no están por cursos, sino que están por niveles de autonomía. Fuera de eso, los niños tienen que llegar a la excelencia en cada tema para pasar al siguiente. Fuera de eso, o sea, ahí es otra mirada, otra forma de entender la educación y nos lleva a tener unos resultados muy buenos, tanto en pruebas de estado como sobre todo en nuestra meta, y es que los niños realmente desarrollen la capacidad, o sea, tengan herramientas para transformar su calidad de vida. Este sistema educativo, este modelo alternativo, diferente, ¿cuántos periodos escolares abarca? ¿Solo son los primeros 6 años o abarca la primaria, secundaria, el bachillerato? Es desde preescolar hasta prepa, o sea, todo el proceso. Todo el proceso, sí. Y ¿cuál es el resultado de estos jóvenes al entrar a la universidad? ¿Cómo salen preparados? A ver, como son muchachos que han gestionado su proceso educativo durante tantos años, ¿sí? Son muchachos que saben tomar decisiones, que saben planear, que desarrollan la capacidad de ponerse metas, y eso cuando llegan a la universidad, pues se aburren otra vez por volver a clases, pero ya tienen todas las herramientas internas para tener muchísimo éxito en la universidad. Okay. Así es. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, del método Montessori? Me recuerda un poco a ese método, sin ser experta. Sí. A ver, Montessori está más dedicado a ambientes de aprendizaje. Nosotros, a ver, los sitios de trabajo nuestros son multiedad, o sea, hay niños de distintas edades, no están por cursos, sino por ejemplo, por niveles de autonomía. No es el sitio de ciencias y el sitio de matemáticas y el sitio, sino que cada niño tiene un plan individual, personalizamos cada uno de los planes, o sea, eso quiere decir que la atención es individual, que respetamos el ritmo y, por ejemplo, en los colegios, hasta en colegios públicos en Colombia, los niños pueden entrar en cualquier época del año y terminan en cualquier época del año. En los colegios, por ejemplo, podemos escoger, los padres de familia pueden escoger las vacaciones de sus hijos. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo asumen, por ejemplo, en un sistema tradicional, pues se llevan cursos de matemáticas, de español, de biología, de historia, etcétera, ¿no? En este enfoque, así, ¿cuál es el enfoque hacia estas asignaturas, pues que son las que comúnmente desarrollamos en nuestros hijos? El niño, al armar el plan para cada uno de los niños, o ya los niños que son capaces de armar su plan, tienen que tener en cuenta qué se está pidiendo para ellos. O sea, el currículo, o sea, la meta no es que el niño se adapte al currículo, pero el currículo es una muy buena herramienta para desarrollar el potencial del niño. Entonces el niño toma el currículo y con eso arma su plan. Correcto. Julio Fontán, alguna vez leí un artículo de Gabriel Said, que es un intelectual muy reconocido, no solamente en este país, y él hablaba sobre la universidad y decía que cómo era posible que la universidad, concretamente de ese grado, de la universidad, cómo era posible que en el mundo, en la mayor parte del mundo, existía la universidad que se creó hace siglos, ¿no? Y él decía que incluso ahí tendría que haber un cambio precisamente con las nuevas tecnologías, con el desarrollo de los jóvenes. Es decir, el cambio en la educación es
aspecto fundamental en estos tiempos? Sí, a ver, es que cuando uno empieza a ver, o sea, empieza a transformar, porque a ver, innovar no es pasar de un sistema a otro. El problema es que como el mundo está cambiando, el sistema educativo tiene que seguir cambiando, constantemente tiene que estar cambiando. Y para poder cambiar, igual que, por ejemplo, en tecnología, para poder innovar en tecnología, se necesita mucha investigación y mucho desarrollo, ¿sí? Y mucha experimentación. O sea, el tema de base sólida que le permite la transformación es la investigación y el desarrollo. En educación, digamos, todavía estamos muy dependientes de las escuelas, de qué dijo quién, qué dijo el otro, Claro. pero digamos que aquí el trabajo es aprender de los estudiantes. Cuando uno está metido en esto, se da cuenta que tal vez el sistema educativo no es sostenible en el tiempo como lo entendemos hoy, basado en colegios y en universidades. Esto a lo mejor no es sostenible en el tiempo y yo creo que hay personas que lo dicen. Y regresando un poco a la raíz de este proyecto educativo que lleva ya 30 años, más de 30 años que fundaron sus padres, ¿por qué surge esta idea? ¿Qué necesidades vieron sus padres para implementar este nuevo modelo educativo y en quién se inspiraron para hacerlo? A ver, esto empezó como una oficina de psicología del aprendizaje. Entonces, lo que empezamos es a darle respuesta a los niños. Claro. Y lo que hicimos durante todos estos años, lo que hemos hecho es aprender de los niños. O sea, no estamos inspirados en una escuela. Siempre es ver cómo mejoramos nuestra capacidad de respuesta a los niños. Ese es, digamos, como el truco que hay detrás, claro, digamos, de cómo se desarrolló todo este proyecto. Okay. Sí, es aprender de la diversidad de los niños y de sus dificultades, de dónde tienen sus capacidades, etcétera. Correcto. Y de acuerdo con las capacidades que tiene cada alumno, bueno, pues es lo que va a determinar qué estudiar y cómo estudiar. ¿Cómo reciben los padres este método? Nosotros, como trabajamos con educación pública, el 95% de nuestros estudiantes son de educación pública y de padres de muy bajos recursos. ¿Sí? Al principio, cuando empezamos un proyecto, los padres de familia, digamos, no entienden realmente qué está pasando y nos dicen, pero ¿cómo si nadie le va a enseñar a mi hijo? ¿Mi hijo cómo va a aprender? ¿Sí? Pero 3 meses después, cuando ven que su hijo empieza a tomar decisiones, empieza a trabajar sin que nadie se lo diga, cuando el niño está descubriendo el placer intelectual y empieza a leer por su cuenta, cambia todo el entorno, tenemos padres supremamente felices. Mira, en un colegio, en una zona rural al norte de Bogotá, que se llama el Colegio Santa María del Río, que es un colegio público, empezaron con 230 estudiantes y era un colegio de muy bajo nivel académico, ¿sí? en pruebas de estado. En este momento tiene 800 y pico de estudiantes y es el primer colegio público en la historia en llegar a nivel muy superior en pruebas de estado en esa región. Y lo mismo nos está pasando en Chile y lo mismo está pasando. Y eso se logra, digamos, cuando todo el equipo de educadores, digamos, entiende otra cosa, todos los estudiantes y padres de familia entienden que la educación no es recibir contenido, sino claro, desarrollar. Analizarlo sobre todo, ¿no? Desarrollar un montón de habilidades, sí. Finalmente, Julio Fontán, ¿para México se tiene pensado abrir alguna institución? Estamos hablando con varias autoridades y otras personas, digamos, que están metidas en el tema educativo para ver la posibilidad y yo creo que estamos relativamente cerca. Correcto. Pues ojalá muchas felicidades, sea. Un tema sin duda interesante. Gracias por compartirnos este modelo educativo. Habrá que seguirlo estudiando, asimilando, sin duda alguna, con mucho interés. Y bueno, pues un gusto tenerlo aquí en el Estudio de México al Día. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Patricia.